Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas a un vídeo más en el que vamos a hablar de alta sensibilidad. Hoy quería abordar los 4 pilares de la alta sensibilidad y un poco las características básicas para que quede ya en formato vídeo y podáis compartirlo, revisarlo con quien queráis y tengáis todas las bases para determinar si vuestros hijos son altamente sensibles y de esa manera saber por dónde continuar una vez confirmado el rasgo en vuestros hijos o descartado, quién sabe. Este vídeo es para eso, para ayudaros en ese proceso. Entonces, la base principal de la alta sensibilidad tiene 4 pilares, ¿vale? Que la doctora Elaine Aron ha estudiado, profundizado y descrito para, junto a su test, de alguna manera a modo de apoyo también, determinar si alguien es altamente sensible. Los 4 pilares son sensibilidad sensorial, ¿vale? Que está relacionada con los 5 sentidos, es decir, toda la información que percibimos a través de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. El siguiente es la alta o intensa sensibilidad emocional y empatía a su vez, que están un poco juntas en el mismo pilar, que es uno que suele preocupar bastante a los padres y a las madres, porque la intensidad emocional, los desbordes emocionales que tienen los niños, la forma que tienen de empatizar con los demás, que a su vez les genera sufrimiento, pues preocupa bastante en la etapa de crianza. El otro es la saturación por un poco de alguna manera sobrecarga de información y el procesamiento profundo de la información, ¿vale? Estos son los 4 pilares. Cada uno, a su vez, va a tener unas características determinadas y una forma de manifestarse en cada ser humano y en cada individuo único e irrepetible. Es decir, no hay 2 personas altamente sensibles iguales, no hay 2 niños iguales y no hay 2 formas exactamente iguales de procesar o manifestar la alta sensibilidad. Dicho esto, sí que hay unos marcos de referencia para que podamos orientarnos, saber y en los que están basados evidentemente los estudios de la doctora. Entonces, dentro del procesamiento profundo de la información tenemos, lo voy a ir describiendo con características, ¿vale? Características en los niños para que os sea más fácil y menos técnico distinguirlo. Hablamos de, por ejemplo, niños que se cuestionan desde muy temprana edad su propia existencia, la muerte, su lugar en el universo, el porqué de todo, pero de una manera compleja y profunda. Si das una respuesta y otro porqué detrás de esa respuesta y esa necesidad constante de argumentación cuando nos requieren información a los adultos para que las ideas encajen en esa cabecita que está intentando procesar y distinguir un montón de información y un montón de pensamientos que van como uno encima del otro, solapándose, porque una pregunta despierta otra pregunta, una inquietud despierta otra inquietud y nunca acaba, normalmente nunca acaba. Y tiene sus beneficios, ¿vale? Hablamos de personas que se lo cuestionan prácticamente todo, que normalmente no van a seguir, por decirlo de alguna manera, el rebaño sin más, sino que van a intentar crear su propio criterio personal, su propia forma de comprender y de tomar decisiones de cara a las cuestiones que se plantean en la vida, ¿vale? Luego tenemos la sensibilidad sensorial, que es toda la información que recibimos a través de los sentidos. Entonces, nos vamos a encontrar con niños que normalmente se quejen de costuras, de etiquetas, de temperatura del agua, del tacto de la arena en la playa, o que pongan el piecito en la hierba y lo quiten porque les resulta demasiado desagradable o intensa la sensación táctil. Que son capaces de distinguir prácticamente desde la acera lo que ha cocinado mamá en casa porque lo huelen, que les molestan determinados perfumes, colonias, bueno, olores, y que también a su vez son capaces de apreciar, ¿no? Todos esos matices en el olor de una comida rica y vincular toda esa información sensorial de alguna manera como a recuerdos. Por ejemplo, dentro de mi cajón de recuerdos, ¿vale? O de mi estructura mental, para mí el olor de la gardenia, del jazmín gardenia que se llama aquí en España, ese olor es sinónimo de Navidad,
¿Por qué? Pues porque yo soy argentina y en Argentina es una flor que florece muchísimo, que tiene un olor muy rico para mí, que es mi flor favorita y uno de mis olores favoritos, y que normalmente se da en esa época del año. Como aquí la Navidad es en invierno, las gardenias no se dan en invierno. Pero automáticamente el momento que yo huelo una gardenia, aquí en su época, que es el verano, para mí ese olor es sinónimo de Navidad, huele a Navidad. Y en realidad esa es digamos, la relación que yo he hecho del olor con el recuerdo, ¿vale? Esto pasa con muchas otras cosas a nivel táctil. Puedes recordar, por ejemplo, pues la sensación de la suavidad de la piel o de las arrugas de tu abuela. Bueno, este tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, como os decía, en los niños se manifiesta así. Puede haber niños que, por ejemplo, rechacen determinadas comidas por cuestiones de textura, porque se les hace al paladar esa textura muy desagradable. Lo mismo con distinguir, por ejemplo, marcas de yogures, aunque intentéis de alguna manera engañarles poniéndoles el yogur nuevo en el envase anterior, ellos lo van a distinguir, porque todos esos matices de información que se reciben a través de los sentidos, para ellos son muy evidentes. Por otra parte, tenemos la alta empatía e intensa emocionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nos vamos a encontrar con niños que se preocupan muchísimo por los demás, que también pueden distinguir y compartir la alegría y la sensación de emoción, ¿vale? Pero a menudo lo que nos preocupa es lo que consideramos de alguna manera negativo o incómodo, como por ejemplo la ira, la frustración, emociones intensas que mucha gente o en muchos entornos se consideran negativas. A fin de cuentas, las emociones no son más que manifestaciones de nuestro sentir, de nuestra forma de percibir y de procesar y de expresar, ¿vale? Entonces no son ni positivas, ni negativas, ni buenas, ni malas. Son, sin más. Lo que pasa es que sí que sobre todo para el mundo adulto, cada emoción tiene como una connotación. No queremos que nuestros hijos sufran, no nos gusta que manifiesten su ira tirando juguetes al suelo, no nos gusta o nos incomoda o nos pone muy nerviosos que manifiesten la frustración ante un pequeño fracaso, que para nosotros puede ser pequeño, pero para ellos muy grande. Entonces, todo esto puede ser un volcán en erupción constante, ¿no? Que está ahí hirviendo y que cada X minutos hace su erupción y arrasa con todo lo que tiene alrededor. Entonces, de la misma forma, dentro de este mismo pilar, que es la intensa emocionalidad, está también la empatía. La empatía dentro de la naturaleza, por ejemplo, niños que se preocupan mucho por el sufrimiento animal. Hay niños, por ejemplo, de 3, 4 años que se han vuelto vegetarianos por esa empatía extrema que tienen con los animales y no son capaces de comer animales. Eso es algo que, por ejemplo, a mí me ha pasado también y que mucha gente no ha entendido por qué yo no quería comer conejo. Pues simplemente los he tenido de mascota y hay una vinculación emocional para mí de empatía que soy incapaz. Me he ido pasando a lo largo del tiempo cada vez con más animales y cada vez voy retirando más de mi dieta, pero bueno, eso ya es una opción personal, pero para que podáis hacer un poco la similitud, ¿vale? No es quizá que les disguste el sabor, la textura o el alimento en sí, sino lo que significa y lo que hay detrás. De la misma forma, pueden sufrir mucho si ven que un amiguito se ha hecho daño, si su hermano lo está pasando mal, si notan en nosotros, aunque no les digamos nada, un estado nervioso. Entonces, toda esta información y toda esta carga emocional, más, como os comentaba antes, toda la información sensorial que percibimos también, más toda esta complejidad en el procesamiento de esa información, puede llevarnos a este último pilar, que es la sobrecarga por sobreestimulación de información, por decirlo de alguna manera. Está demostrado que las personas altamente sensibles reciben un alto porcentaje más de información extra, digamos, que las personas que no son altamente sensibles. Esto no es mejor ni peor, simplemente es la realidad objetiva del rasgo. ¿Qué significa? Pues que de alguna manera nuestras antenas, aunque nosotros no queramos, porque esto es totalmente inconsciente, están recibiendo y captando un montón de información que para otras personas es completamente nula o pasa desapercibida, a menos que intencionadamente les llevemos la atención a esa información, a ese olor, a ese color, a ese cambio que notamos. Entonces, en niños pequeños, de 0 a 6 años, que suelen ser todavía como más
sin filtro, más irracionales, por decirlo de alguna manera, esto puede costar mucho trabajo a los padres manejarlo, porque vivimos en un mundo que es hiperestimulante, y esto es así. Y de cara a los 6-12 años, pues entramos en otra etapa que ya es un poco la segunda infancia y las puertas anteriores de cara a los 11-12 años hacia la pubertad, la preadolescencia. Entonces es muy importante que todos estos estímulos y toda esta información que nuestros hijos reciben desde fuera sea de alguna manera positiva para ellos, que les estimule en un sentido de inspiración, de crecimiento, de desarrollo, no de molestia y de sufrimiento, porque dependiendo a qué tipo de estímulos estemos expuestos, estaremos favoreciendo o no el bienestar un poco más o el sufrimiento otro poco más. Entonces, por eso nosotros como padres tenemos la labor de elegir un poco y preparar el entorno y los ambientes, los ecosistemas en los que nos movemos con nuestros hijos. A menudo no nos damos cuenta y quizá en nuestra casa todo está muy cuidado, el entorno a nivel físico, a nivel sensorial, en casa nos hablamos respetuosamente y el clima es tranquilo, pero luego vamos a casa de nuestros familiares más cercanos, nuestros propios padres o nuestros suegros, y hay una relación familiar tóxica que no beneficia a nuestros hijos. Lo mismo cuando, por ejemplo, muchas veces, como son niños, además de paz, son niños, van a tener los mismos deseos que cualquier otro niño también, y también van a tener ganas de integrarse y de hacer lo mismo que hacen los demás, a veces a un precio bastante elevado. Igual nos piden ir a un parque de bolas y nosotros les llevamos por hacerles felices y resulta que es el apocalipsis, ¿vale? Que llegamos allí y claro, sin que ellos lo expresen de una forma racional porque no lo han podido procesar y no lo comprenden del todo, están a disgusto, lloran mucho más, todo es conflicto, salen de allí saturados, nerviosos, nosotros estresados porque les hemos llevado para que se lo pasen bien y al final son problemas tras problemas, dramas tras dramas. Entonces tenemos que saber elegir muy bien, porque no siempre nuestros hijos van a tener las herramientas, la experiencia y el conocimiento para saber elegir para ellos mismos lo que es mejor. A lo mejor ellos se mueren de ganas de ir al parque de bolas, pero nosotros vamos a tener que decidir no ir y un poco aguantar el chaparrón o el drama de no ir y esa decepción por no ir, en beneficio de estar en un entorno más saludable para ellos, que llevarlos porque quieren ir y que al final toda esa situación provoque un estrés, una sobreestimulación y una elevación en los índices de cortisol que no merece la pena y no compensa, ¿vale? Yo entiendo que muchas veces estas decisiones son difíciles de tomar, sobre todo también si nosotros también somos altamente sensibles, porque entonces pues ya nos vamos a plantear y a preguntar y a cuestionar, bueno, ¿y si le llevo? Pero entonces un rato, pero mejor salgo de aquí, entonces voy para allá, les llevo a la biblioteca, no, pero es que si les llevo a la biblioteca entonces va a llorar porque no llevo al parque de bolas. Todas estas cosas que aparecen ahí como en un torbellino sin parar en nuestra cabeza, también pasan en la cabecita de nuestros hijos. Entonces, a modo global, como podéis ver, un niño altamente sensible va a ser un niño que a menudo se muestre incómodo cuando hay grupos de gente un poquito más grandes, que no les gusta mucho sentirse observados. Luego va a depender un poco, dentro de la alta sensibilidad también los seres humanos podemos ser introvertidos o extrovertidos, ¿vale? El 30% de las personas altamente sensibles son extrovertidas, o sea que en su mayoría, dentro de la minoría de las PAS, en su mayoría las PAS tienden a ser introvertidas. Entonces, y como la introversión a veces está vista como algo negativo, ya sabéis, esta manía que tenemos de categorizar las cosas, nos puede costar un poquito más de trabajo distinguir esto y ayudar a nuestros hijos de cara a su lugar en el mundo y a su forma de vincularse socialmente. Entonces, quizá si tu hijo es más extrovertido, no tenga problema con salir fuera, con hacer actividades un poco más sociales, estar con grupos de gente, pero lo que va a manifestar, si se pasa de rosca, por decirlo de alguna manera, es una sobreexcitación, más nerviosismo y más irritabilidad, y va a sacar todo eso más hacia afuera. En cambio, si tu hijo es introvertido, muy probablemente se va a cerrar más hacia adentro, se va a hacer un poco una bolita ahí en un rincón, o va a intentar huir o escapar de esas situaciones. Luego, evidentemente, va a jugar un papel importante la personalidad, el carácter
y los mecanismos de defensa que tenga nuestro propio hijo en su cabeza para solventar las situaciones de estrés y las situaciones de conflicto. Entonces, dependiendo de eso, nuestro hijo puede ser introvertido y reaccionar de una manera, y el hijo de nuestra vecina puede ser más introvertido y reaccionar de otra, ¿vale? Tenemos que saber distinguir también qué parcelas tienen que ver con la personalidad de cada ser humano, que es única. Entonces, si tenemos un niño así, que se lo cuestiona todo, que a menudo es muy exigente, por ejemplo, con los resultados en el colegio, con lo que quiere conseguir, con sus amistades, incluso con nosotros mismos, que nos exigen mucho a los padres también, podemos muy probablemente estar ante el caso de un niño altamente sensible. Niños que se interesan mucho por el conocimiento, por la naturaleza, por la música, que tienen una sensibilidad especial y un gran talento para todo lo que tiene que ver con la creatividad, con el desarrollo de el arte en todas sus formas y expresiones. Cada uno después, según su talento y su forma de ser, a lo mejor se expresa mejor en la música, otros mejor pintando, otros mejor creando con las manos de forma artesanal. Dependerá de cada persona. Que sepáis que vuestros hijos no tienen ningún trastorno, que no hay nada de malo en la alta sensibilidad, que son niños perfectamente normales, que van a tener situaciones, comportamientos y cosas que van a estar vinculados a su alta sensibilidad, y otras que serán perfectamente normales, que tendrán que ver simplemente con su etapa dentro de su desarrollo en la infancia, ¿vale? No todo es culpa, por decirlo de alguna manera, de que sean PAS, ¿vale? La alta sensibilidad no es la respuesta a absolutamente todos vuestros males y preocupaciones, pero sí que os puede dar la pauta de muchas cosas que van encadenadas, porque un niño altamente sensible que no se ha comprendido, acompañado adecuadamente en su desarrollo y respetado en su individualidad, muy probablemente sí que va a tener más propensión, y esto se ha estudiado, a padecer ansiedad, depresión o demás problemas derivados. No es que la alta sensibilidad sea sinónimo de ansiedad o depresión, sino que este conjunto de características, si no es bien acompañada y correctamente canalizada, por decirlo de alguna manera, muy probablemente nos acabe dando como resultado otras cosas que sí que luego posteriormente haya que solucionar. La alta sensibilidad en sí misma es un rasgo neutral, ni positivo ni negativo. Aprender sobre ella para conocer mejor a nuestros hijos e incluso a nosotros mismos y redescubrirnos nos va a ayudar a tener una mejor relación con nuestros hijos y con nosotros mismos. Porque la mayoría de papás o mamás que se dan cuenta de que sus hijos son PAS a menudo tardan un poquito más en distinguir que ellos también lo son. No olvidemos que la alta sensibilidad es un rasgo con origen genético, por tanto, si nuestros hijos lo son, muy probablemente o mamá o papá van a ser altamente sensibles también. Y a su vez nuestros padres lo habrán sido. Entonces, todas estas cosas se van heredando. ¿Qué pasa? Que precisamente nosotros, como hemos sido generaciones criadas de alguna manera en la represión emocional, en el haces esto porque te lo digo yo, en casa mando yo, pues esto es así, los niños no lloran, es que hay que ver cómo te pones, y bueno, todo este tipo de cosas que no se nos permitían expresar cuando éramos pequeños a estas generaciones anteriores. Claro, es muy probable que hayamos ido poniendo capas para enmascarar un poco esa sensibilidad y, a fin de cuentas y en resumen, sobrevivir a un entorno hostil. No con mala intención lo hicieron nuestros padres, sino porque creían que nos protegían, que nos harían más duros, que eso nos vendría mejor, que nos harían mejores personas. Todos los padres tienen esa buena intención de fondo. Luego hay que encontrar la forma, ¿vale? Entonces, estáis a tiempo de mejorar y de cambiar la crianza de vuestros hijos para que ellos no tengan este tipo de problemas, para que necesiten menos terapia de adultos y puedan realmente vivir su rasgo desde el nacimiento o desde el momento en el que lo descubráis de la forma más natural posible, y que se vaya desarrollando y manifestando y sea una herramienta más de autoconocimiento, como lo pueden ser muchas otras cosas. El yoga puede ser una forma de autoconocimiento, descubrir nuestra sensibilidad nos va a ayudar a conocernos mejor. En el caso de las mujeres, profundizar en nuestra menstruación. En el caso de los chicos, profundizar también en su mundo emocional, que durante tanto tiempo les fue un poco negado y reprimido, porque los niños no lloran, los varones son fuertes, y todo este papel que hay detrás de lo masculino, de dureza y de inflexibilidad, que cuando nos topamos con un varón altamente sensible, pues se añade un grado de dificultad, porque a fin de cuentas a las mujeres se nos ha un poco catalogado de histéricas o de sensibles ya por naturaleza, haciendo ver que sensibilidad es sinónimo de debilidad y de vulnerabilidad. Entonces, como se nos ha
encasquetado la etiqueta de sexo débil, bueno, pues se nos ha permitido a su vez, por contra, o no, más como contra que como beneficio, ser sensibles, ¿no? Pero en los chicos no. Entonces todo esto hay que trabajarlo, hay que darle la vuelta a la palabra sensible para redefinir lo que significa, que no es nada ni negativo ni positivo, simplemente sensibilidad es la capacidad de sentir y de percibir, ¿vale? Todos sentimos y todos somos sensibles. Unos más, otros menos, unos a más cosas y otros a otras cosas. Y luego siempre va a haber un rango, pues, medio. Y luego gente que sea hiposensible y gente que sea hipersensible, que es un poco hacia el lado en el que más o menos puede estar la alta sensibilidad. Si esta alta sensibilidad no es acompañada, no es canalizada, no es guiada y no es expresada, muy probablemente se acabará convirtiendo en una hipersensibilidad dañina para uno mismo. De ya no soporto ni un mínimo ruidito, todo me molesta. ¿Por qué? Pues porque no me he podido experimentar y comprender qué me está contando esta sensibilidad y esta información que estoy recibiendo, para así manejar paso a paso y poquito a poquito la información que recibo y manejarla en mi beneficio. Al final lo que voy a hacer es querer no ser sensible. He tenido mucha gente que me ha dicho, quisiera no ser paz, es que yo no quiero ser así, no quiero vivir así. Y en realidad se puede vivir y ser muy feliz siendo altamente sensible y siendo un niño paz. Lo que pasa es que hay que adaptar situaciones y cosas. Así que de eso hablaremos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado por hoy, que os haya servido y os sea de mucha ayuda. Si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios, podéis compartir el vídeo con quien queráis para que ninguna paz quede perdida y sola por ahí, que somos muchas. 1 de cada 5 personas, niños, niñas, hombres y mujeres somos altamente sensibles, así que es interesante que nos encontremos, que nos demos el espacio y el lugar para hablar de nuestra sensibilidad, para aprender a conocerla y a conocernos mejor y de esa manera evolucionar, crecer y madurar todos juntos. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un beso. ¡Mua!